porque siempre subo a YouTube. A ver. Entonces, como tú sabes, cuando se estudia termodinámica, lo primero que se estudia es el concepto de energía y trabajo, pero ya cuando se pasa de energía a trabajo es necesario estudiar la parte de sustancias puras. Justamente porque con estas sustancias es donde se trabaja por lo general, por ejemplo, en motores de combustión o en sistemas generadores, ¿ya? Entonces, es importante conocer las propiedades de las sustancias, ¿ya? Y cuándo se considera una sustancia pura. Entonces, es lo que se va a hacer ahora. Entonces, yo a modo voy a tratar de recordarte justamente un poco para mañana poder hacer ejercicio sobre, ¿ya? Ya. Sobre sustancias puras. Ajá. Entonces, Eh, mira, cómo se define una sustancia pura? Una sustancia pura literalmente es como lo que lo has visto desde el pre o lo has visto desde el colegio, o sea, una sustancia que tiene una composición química uniforme, ¿ya? Que no va a variar a lo largo de que tú estés, por ejemplo, sacando diferentes muestras, por ejemplo, en un líquido, ¿ya? O sea, una sustancia pura, como te dije, es una sustancia que tiene una composición química fija o uniforme. Un ejemplo de eso es como que tengas un émbolo o tengas, por ejemplo, un recipiente un lleno de... ratito, un ratito. ¿Aló? Diga. Todavía no. No. Ya. 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 Ya, Suárez. Ok, ya, entonces como te comenté, es una sustancia que es químicamente uniforme, o que no tiene variaciones en su estructura química. Y entonces es como que te dije, tú tengo un recipiente lleno de helio, aire, nitrógeno, agua, ya, y estos siempre van a estar de forma que no va a variar su composición química, ya. Ok. Pero también tranquilamente lo puede ser, por ejemplo, cuando tú tienes, imagina que tienes un vaso lleno de agua y le agregas hielo. Te pregunto, esa mezcla de hielo y agua, ¿sería una, una sustancia pura? ¿Hielo o helio? Hielo Ah, ya. y agua. Sí, sigue siendo la misma sustancia, ¿no? Porque nada más es el agua, pero en otra fase. Exacto. Ya, entonces, una sustancia Perdón, en otro estado, en otro estado. en otro estado, sí. Entonces, exacto. O sea, lo que pasa es que una sustancia pura no necesariamente tiene que ser una sustancia que esté en un mismo estado o un estado de o un estado de agregación. Puede Ajá. ser el mismo elemento o la misma sustancia que justamente esté en diferentes estados de agregaciones, en este caso líquido y sólido. Entonces, una sustancia pura también puede ser una mezcla entre, por ejemplo, hielo y agua. ¿Ya? Y por eso justamente aquí te dice que pueden ser mezclas de diferentes estados de agregación, pero químicamente iguales. ¿Ya? Y es por esto que cuando a ti te pueden preguntar, bueno, ya, si el agua y el hielo, yo mezclarlos, sigo teniendo una sustancia pura, a veces te dicen, oye, y el aire gaseoso con el aire líquido, ¿es una sustancia pura? Pues no, justamente cuando tú el aire lo condensas, el aire cambia su composición química. ¿Ya? Entonces, ese es un claro ejemplo, justamente aquí dice, mira, aire. Justamente que la mezcla de aire líquido con aire gaseoso ya no es una sustancia pura, porque al momento de tú condensar el aire estás cambiando la composición química. Entonces, por ejemplo, esta que no vendría a ser una sustancia pura, pero el de acá efectivamente sí es una sustancia pura. ¿Ya? ¿Por qué cuando mezclas aire y líquido no es sustancia pura? Porque cambia la composición química. Al momento que tú la condenses, la composición química cambia, es decir, las proporciones de nitrógeno, helio, oxígeno en el aire. Oh, ya, ya, pero el vapor sí, porque El vapor de sigue agua. siendo el vapor de agua, claro, sigue siendo lo mismo, Exacto. pero en otro estado, ¿verdad? Estado de agregación, exacto, correcto. Ah, ya, ok. ¿Ya? Ya. Y ese es un claro ejemplo. Ahora, mira, yo la verdad siempre trato de no decir mucho, digamos, fase líquida, sólido, gaseoso, porque tú en adelante que te vas a querer materiales, cuando veas materiales más a fondo, te vas a dar cuenta que cuando nos referimos a fases, nos referimos a este, justamente a una región de un material, ya que puede estar compuesta de dos, tres o más microconstituyentes. Por eso ahorita voy a tratar de, en vez de decirle fase, estado de agregación. Ya, pero respondiendo una pregunta que puedes tener, entonces, ¿cuál es la diferencia entre entre un estado y una fase?
justamente una fase puede estar compuesta de dos estados diferentes o tres estados diferentes, por ejemplo, líquido, sólido y gaseoso. O sea, Entonces, yo entiendo que estado es el cambio físico de alguna sustancia, supongo, en este caso, ¿no? claro, Y la fase es el cambio químico de esa sustancia. no necesariamente, no necesariamente. Ah, Ya, ya. o sea, ahorita en termodinámica podemos dejarlo así, pero cuando vayamos a materiales como tal, ahí vas a ver justamente que ya vemos fases, pueden ser una mezcla de dos o más, en este caso estados, por así decirlo. ¿Ya? Ah, ya. Entonces eso pasa, entonces eso es lo que te crees. Entonces ya con la sustancia pura definida, ya ahora sí podemos ir a la parte de estados de agregación. Y esto es lo que yo te decía, ¿no? Entonces, ¿qué estados de agregación tenemos principales? Tenemos sólido, líquido y tenemos sólido, líquido y gaseoso. Ya, en el primer lugar, tú puedes ver justamente, en este caso, en estado sólido, esto aplica más para materiales cristalinos, podemos ver que existe eh, una estructura molecular compacta, ordenada, donde Cúbica. mandé, La cúbica. no necesariamente, es porque en materiales tenemos demasiados tipos de estructuras, ya, pero Ah, es ya. una forma referencial, ya. Entonces, por Cuando ejemplo, se habla de estructuras, se tiene que, es en base a su composición celular. molecular. Cuando hablamos de estructura, Molecular, perdón. estamos Molecular, perdón. hablando en la disposición espacial, o sea, cómo las moléculas están ordenadas, o los Ah, ya. átomos están ordenados. Y Está entonces, bien. por ejemplo, cuando bueno, generalmente se refiere a un sólido desde el punto de vista termodinámico, no tanto de materiales, lo que uno se imagina es este cuadro A, ya donde podemos imaginar que todas las moléculas están cerca unas a otras y están conectadas por justamente enlaces químicos que las mantienen juntas, ¿ya? Que se llaman enlaces intermoleculares. Ahora, Ah, un estado de agregación líquido justamente es cuando ya comenzamos, justamente las moléculas comienzan a separarse, los átomos comienzan a separarse, ¿ya? Y justamente es por eso que tiene la propiedad de líquido, ¿no? Que se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Y por último ya tenemos el literal C, que es donde ya tenemos el estado gaseoso, donde las moléculas tienen un movimiento desordenado y ya justamente ahí tenemos un movimiento cinético de un gas, que ya es totalmente aleatorio y probabilístico. ¿Ya? Ahora, para termodinámica, para esta primera parte que tú estás viendo termofluidos, si no me equivoco, lo único que tú vas a tomar en cuenta para tus análisis generalmente es el estado de agregación líquido y gaseoso. O sea, exacto, sí, con la campana. exacto, entonces nosotros lo que vamos a hacer es estudiar justamente esos cambios que son reversibles entre sí, ¿ya? Y como te dije, término de fase no lo suelo utilizar mucho yo porque ya vas a ver cuando estés más adelantado, vas a ver que la fase se utiliza para otras cosas, ¿ya? Entonces, ¿tienes alguna pregunta con esto? No. Ya, hasta ahora es súper sencillo. Ya, ahora, ya aquí como tal comenzamos con ya los conceptos termodinámicos y como vuelvo y repito respecto a los líquidos y a los gases. Ya, entonces, tenemos, en estado líquido tenemos dos, bueno, tenemos justamente como dos clasificaciones, ¿ya? Tenemos un líquido que se llama líquido comprimido y tenemos otro líquido que es líquido saturado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia radica justamente en que el líquido comprimido, tú puedes ver aquí este ejemplo, esto es un émbolo, es como, por ejemplo, una inyección o una jeringa, ya donde tú tienes el líquido adentro y el émbolo justamente viene a ser lo que tú mueves cuando inyectas, ¿no? Entonces, Ajá. tú tienes este émbolo, ¿ya? Y tú tienes una temperatura de 20 grados a presión atmosférica 1, que es la presión normal que estamos, por ejemplo, en la costa. El nivel del mar. Ajá, a nivel de mar. Entonces, si tú tienes esto a 20 grados, eh, obviamente tú sabes que el agua no va a comenzar a hervir, no va a comenzar a evaporarse, ¿ya? Entonces, y por más que tú le agregues, por ejemplo, 20 grados más o la llegas a 60 grados, a esa presión constante, ya a esa presión constante, tu agua no va a evaporarse. Entonces, un líquido comprimido se denomina aquel líquido en el cual tú puedes agregarle más calor, ¿ya? Sin embargo, el líquido no se va a comenzar a evaporar, no va a comenzar a ebullir. Entonces, este primer caso, por ejemplo, es el estado uno, es el correspondiente al que viene a ser para el líquido este, comprimido, ¿ya? Ajá. Eh, por si acaso, a medida que yo comienzo a aumentar el calor, obviamente
siempre por lo general va a pasar que el líquido va a comenzar a expandirse, ¿no? Porque justamente lo que tú haces es comenzar a hacer una vibración de moléculas o de átomos y estos comienzan a comenzar a expandir por el movimiento cinético de los átomos. Entonces, Exacto. justamente siempre tú vas a poder apreciar, si lo haces de forma muy meticulosa, que hay un cambio muy chiquito en el volumen, ¿ya? En el volumen, cuando estás en estado líquido. Sin embargo, no es tan apreciable. Ya. Ahora, cuando estamos hablando del estado 2, es decir, esta imagen de acá, nosotros nos referimos al líquido saturado. Entonces, si seguimos dando un ejemplo, estamos en la costa, y ahora, pero en vez de estar a 60 o estar a 80 grados, estamos a 100 grados, y yo le sigo agregando calor, lo que va a pasar es que mi líquido estará a punto de evaporarse. Y eso justamente tú lo puedes ver cuando estás cocinando, por ejemplo, arroz. Tú no dejas que el agua hierva. Entonces, al principio ves que hay como que burbujitas, como que el agua comienza ya a tener un poquito más de movimiento justamente por la energía que le estás inyectando al agua. Entonces, justamente ese vendría a ser un líquido saturado. Y por eso se dice, por eso es que aquí justamente dice que un líquido saturado es aquel que está a punto de evaporarse. Si yo aumento la temperatura, y con aumento de temperatura me refiero con aumento de la transferencia de calor al líquido, ¿ya? Eh, Eso yo me refiero, Ok. ¿ya? Entonces, sin embargo, ya cuando el agua comienza a evaporarse, ya cuando el agua comienza a evaporarse, ya tú ya vas a poder observar un cambio significativo en el volumen del líquido, bueno, del agua en este caso. ¿Ya? Entonces, en estado líquido tú no vas a observar un cambio significativo, pero cuando ya estás en estado gaseoso o comienzas a evaporar un líquido, tú ya vas a observar justamente que hay un cambio en el volumen, ¿ya? Y justamente eso se da por la ley de los gases ideales, por estas leyes de Charles, de Le Mariot y todo eso que se ve en física, ¿ya? Entonces, justamente eso tiene una relación con esto, porque estamos trabajando a presión constante, pero estamos hablando de la temperatura. Y obviamente la temperatura, a medida que tú lo aumentas, va a ser directamente proporcional al cambio de volumen. Esto en este caso. Esas son las leyes. Pero en ese caso, el volumen aumentaría, pero de un pequeño a un pequeño, o sea, un pequeño volumen sería que aumentaría o aumentaría bastante. En líquido, poquito. En gas ya vas a observar un cambio significativo. O sea, ya va a Ah, ser. claro, el gas sí aumenta el volumen del recipiente, ¿no? Ajá, o sea, todas aumentan, pero lo que pasa es que el cambio de volumen en un líquido es prácticamente cero. O sea, es chiquito. Oh, ya, ya, ya. Por eso es que casi tú no lo ves, pero cuando ya comienza a subir mucha temperatura y ya pasa a un estado gaseoso, ya lo que pasa es que justamente ya puedes observar ese cambio significativo y tú podrías ver cómo es que el émbolo se comienza a levantar o comienza a hacer presión en contra del émbolo para poder levantar. Ok. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora no. Ya. Este, ya. Entonces, mira, como así tenemos como líquido y comprimido, también tenemos el vapor. Entonces, como te comenté, tenemos el líquido, tenemos dos clasificaciones, tenemos líquido comprimido y líquido saturado. Entonces, como solo estamos estudiando la parte de la fase, el cambio de fase del líquido a, bueno, el cambio de estado del líquido a vapor, entonces vamos a ver ahora cómo es el vapor saturado y el vapor sobrecalentado. Entonces, ¿cuál es el vapor saturado y cuál es el vapor sobrecalentado? Entonces, mira, El saturado. Ya, ya, está bien, está bien. aquí tenemos tres imágenes, ¿ya? Aquí, Ajá. ya. Entonces, en esta primera imagen, tú lo que puedes ver es que nosotros ya estamos a los 100 grados Celsius, ¿ya? Y ya Sí. comenzamos justamente a transmitir más calor al material, al líquido, a la sustancia en este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que el vapor saturado ya se denomina al vapor al cual si yo cojo y en vez de agregar energía, le quito energía o lo comienzo a enfriar, está a punto de condensarse. Es decir, si yo cojo a este calor y dejo de aplicar esta fuente de calor, justamente como yo recién tengo vapor, o sea, el vapor recién se generó y yo le quito el calor, el vapor va a comenzar a condensarse, es decir, va a comenzar de vapor a líquido. Entonces, ese vapor que está a punto de poder condensarse se denomina vapor saturado. Ya. Ahora, algo que yo quisiera justamente comentarte es otra cosa, y es que y tenlo en cuenta, cuando hay un cambio de estado, de estado de agregación, por ejemplo, de líquido a gaseoso o de sólido a gaseoso,
En el caso de líquido a gaseoso, eso va a ser obviamente una transición, ¿no? Entre líquido Ajá. y gaseoso, entonces eso se denomina ebullición. ¿Qué es lo que pasa? Que tú nunca vas a tener transferencia de calor, ¿ya? Porque tú vas a ver las isotermas, que al final va a ir ahí, después va a estar así, y después va a ir ahí. Entonces aquí tienes líquido, aquí tienes la transición entre líquido y gaseoso, y aquí tienes gas, ¿ya? Y justamente estos son en los diagramas de temperatura. Y si te das cuenta, obviamente aquí la temperatura es constante en esta región. Sí. Entonces, cuando tú ves transferencia de calor, te vas a dar cuenta que entonces, si es constante, ¿cuánto va a ser la variación de temperatura? Va a ser cero, porque no va a variar en esa región, entre líquido y gas. Y tú cuando ves transferencia de calor, te vas a dar cuenta que la transferencia de calor es cero cuando la variación de la temperatura es cero. Por lo cual, siempre cuando comienza la ebullición o cuando comienzas un cambio de fase o un cambio de estado de agregación, lo que va a pasar es que no existe transferencia de calor, ¿ya? Y eso Ya. pasa porque la temperatura es constante, la temperatura no va a cambiar. Eso nomás te lo dejo ahí. Ahora, Oye, eso es como algo teórico para usar, o sea, para tenerlo en cuenta. sí, que te podría servir, por ejemplo, para transferencia de calor cuando tengas, por ejemplo, un ejercicio de convección o de condensación, sobre todo cuando tengas un ejercicio de condensación, Ajá. ahí te podría servir bastante. Ahora, Ok. este, si te das cuenta, bueno, entonces ya definimos lo que es vapor saturado. Ahora, el vapor sobrecalentado es justamente lo contrario. Es cuando yo ya le metí demasiado calor a mi sustancia, yo ya le metí demasiado calor y yo tranquilamente puedo quitarle el calor, sin embargo mi sustancia se va a quedar en estado de vapor, en estado gaseoso. Es decir, yo le puedo quitar calor y aún así mi sustancia no se va a condensar. Entonces el vapor sobrecalentado se denomina al vapor que cuando tú le quitas el calor no se va a condensar o no está a punto de condensarse. Y viene a ser justamente esto de acá. ¿Cuál vendría a ser, de estas tres imágenes, justamente el vapor sobrecalentado? Vendría a ser el estado 5. El estado 5. ¿Por qué? Mira, la presión se mantiene constante, pero Pero ya aumentó la temperatura, o sea, ya está más allá de a punto de condensarse, sino ya está evaporado. exacto. Y algo quiero que te des cuenta, mira, justamente es que ves el cambio en el volumen. Ajá. Y mira este volumen que está acá, por ejemplo, este volumen 1. Entonces, mira, justamente es lo que te decía. Si nosotros regresamos a la diapositiva anterior, te das cuenta que no hay un cambio de volumen significativo. ¿Ok? No, es el mismo volumen, o sea, es que como está a punto, perdón, como está a punto de evaporarse, sigue siendo el mismo volumen de cuando está a punto de evaporarse. Exacto. Pero acá, si te das cuenta que las imágenes están hechas a la medida y te das cuenta que sí hay un cambio en el volumen. Entonces, en los gases o en los vapores, el cambio de volumen sí es significativo con la temperatura. ¿Ya? Ahora, Ajá. algo que yo quiero que tú veas aquí es justamente que la presión en todos estos lados permaneció constante. La presión sí, la presión sí puede ser constante. ¿Ya? En este caso, la presión permaneció constante. Eso se llama un proceso isobárico. ¿Ya? Isobárico. Cuando yo, cuando yo tengo un proceso donde la presión no varía, se llama un proceso isobárico, es decir, la presión constante. Cuando no varía la presión, es Se un llama proceso isobárico. isobárico, correcto. Y cuando varía la presión, O sea, dame un rato. ya. Mi clasecita, mi bebé hermosa, te amo. A ver, ya, a ver, ¿qué me decías? Y cuando sí varía la presión, ¿qué proceso se llama? O sea, cuando la presión solamente es como que, o sea, ya no vendría a ser isobárico, simplemente así. Ah, ya, ok, entiendo. Ya. Cuando varía la temperatura, estamos hablando de un proceso ¿qué digo? Cuando la temperatura es constante, se llama un proceso isotérmico. Isotérmico. Ya. ¿Cuántos procesos de esos hay? Hay bastantes, pero los más famosos son
isobárico, isotérmico y está el isocórico. Ah, ya. ¿El isocórico cómo es? El isocórico es cuando no hay un cambio en el volumen. Ah, ya. Pero cuando el volumen varía, se llama ¿Ya? isotérmico. No, son independientes. Cuando, por ejemplo, la variación de temperatura es cero, o sea que la temperatura es constante, se llama isotérmico. Ah, ya. Cuando la Ah, ya, variación la de, temperatura es constante, ya, ya. cuando la variación de volumen es cero, se llama isocórico. Y cuando la Ah, variación ya. de la presión es cero, se llama isobárico. Isobárico. Dame un ratito. Ay, dame un ratito. Cuatro, nueve, ocho. Dale, sigue. ¿Ya? Sí. Entonces, mira, como te dije, entonces este proceso que estamos viendo acá, en este ejemplo, es un proceso isobárico. ¿Ya? Eh, ¿Y por qué yo hago justamente hincapié en esto? Porque cuando nosotros veamos los diagramas de temperatura y volumen, nos damos cuenta que siempre vamos a trabajar a una presión constante, que es lo más fácil. Ya vas a tener Sí, esta campanita, algo así. con la campana, esa sí, sí sé. Sí. ¿Ya? Ya. Entonces, eso. ¿Tienes alguna pregunta? No, todo claro. Por último, mira, en el estado 3 te das cuenta que tenemos justamente vapor saturado y tenemos líquido saturado. Sí, esos son los puntos antes, o sea, antes de no evaporarse y antes de evaporarse. O sea, a punto de evaporarse y antes de evaporarse, creo, ¿no? Es en el medio. Ya, no, o sea, es cuando ya tienes vapor y cuando tienes, o sea, justamente es cuando, es lo contrario que dijiste, es cuando ya tienes vapor y cuando ya tienes líquido. Es una mezcla, Ah, ok, ya, 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 entiendo, ¿ya? entiendo. Y esa mezcla se llama mezcla húmeda o mezcla vapor saturado líquido saturado. Y justamente es en el medio de la campana. Exacto, en medio de la campana. O sea, el líquido saturado es cuando está a punto de evaporarse y vapor saturado cuando ya, o sea, vapor saturado ya sería ¿cómo? No. A ver, el líquido saturado es en el cual está a punto de evaporarse, Ah, no. ¿ya? Ahora, el vapor Sí, saturado pues. es el vapor que está a punto de condensarse. Aquí lo dicen. No sé, Tata, no sé. ¿Ya? Y cuando hablamos de un vapor sobrecalentado, es un vapor que no está a punto de condensarse. Aquí lo dice. El vapor sobrecalentado no está a punto de condensar. Es decir, el estado 5. O sea, ya está hace rato, o sea, dice no está a punto de condensarse, significa que ya está en vapor. Sí, o sea, ya todo está en estado gaseoso, en vapor, Ah, ya ya, muy por encima de la temperatura de ebullición a la presión que ah, estamos ya. trabajando. El punto que está a punto de condensarse, quedaría vapor saturado. Ah, ya. Ah, la ¿Ya? sustancia que contiene vapor, vapor líquido, que contiene vapor y líquido se denomina. Ah, ya entendí, ya. Ok, ¿Ya? sí, es verdad. Vapor húmedo es lo del medio, sí, ya. Sí, sí, ok. Entonces, eso es muy importante. Entonces, si no hay ninguna pregunta, puedo avanzar con esto, ¿no? Sí, dale, avanza. Ya, entonces, justamente lo que yo hice hincapié acá es que date cuenta que la presión siempre permanece constante. Pero eso no pasa en todas las ciudades, si nos ponemos a ver entre ciudades, y tampoco pasa en todos los procesos cuando nosotros, o sea, no pasan todos los procesos industriales, por ejemplo, en ingeniería mecánica, no siempre pasa. A veces la presión varía. Ya. Ajá. Y yo quiero que te des cuenta justamente, mira, que, por ejemplo, el punto de ebullición del agua al nivel del mar generalmente es de 100 grados Celsius. ¿Ya? Sí, Sin embargo, por ejemplo, en Ciudad de México, o por ejemplo acá, yo estoy en Quito, por ejemplo, está como a 97 grados. En cambio, en Ciudad de México está como a 92. Pero, por ejemplo, si te vas al Monte Everest, estás a 75 grados Celsius. ¿Por qué pasa eso? Justamente está pasando eso porque
la presión atmosférica está disminuyendo. Pero eso es solamente a una presión de la atmósfera solamente, porque en el espacio no puedo hacer eso, entonces. No, mira, acá. Mira, por ejemplo, a nivel del mar estamos a una atm. En Ciudad de México tenemos una presión 2 que es menor a esta presión 1. Ya. Y aquí en Montevideo estamos a una presión 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta va a ser la condición. Hacer menor que presión 2 y menor que presión 1. Entonces, date cuenta que la temperatura de ebullición o la temperatura de saturación, que también se puede denominar así, ¿qué pasa? Es una función de qué cosa? De De la, la presión. de la presión. En la mayoría de casos esto pasa, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Listo? Ok. Ya. Entonces, eso tener en cuenta que la temperatura de ebullición, la temperatura de saturación varía en función de la presión atmosférica. Entonces, justamente acá es lo que yo quiero venir. ¿Qué es la temperatura y qué es la presión de saturación? Entonces, la temperatura, eh, bueno, vamos al ejemplo anterior que estamos hablando de la temperatura y de la temperatura de ebullición. Justamente, ¿qué pasa? Es dependiente de la presión del medio, es decir, de la ciudad o de donde tú estés trabajando el líquido. Entonces, es dependiente de la presión. Entonces, ¿qué pasa entonces si la presión llega a ser constante? Entonces, la temperatura también va a ser constante. Y eso es lo que nos pasó en el ejemplo de acá. Aquí la presión nunca varió, nunca varió, nunca varió, ¿ok? Por lo cual, la temperatura de ebullición siempre iba a ser 100 grados Celsius. Entonces, aquí lo dice. Por lo cual, si la presión del medio es constante, la temperatura de ebullición también va a ser constante, o también denominada la temperatura de saturación, ¿ya? Por lo cual, justamente se cumple eso, se va a cumplir, ¿ya? La temperatura se la función de la presión. Mm, O sea, ¿cómo? solamente es una forma gráfica de representarlo, ¿no? Sí, entonces mira, por ejemplo, Bien. esto es lo que te digo, mira, aquí tienes de cosas, un diagrama de temperatura versus volumen específico. Volumen específico se refiere a metro cúbico por Por kilogramo. kilogramo, es decir, esto ya está en forma intensiva, ¿ya? Entonces, date cuenta, mira que, por ejemplo, aquí te dice, la presión es constante, aquí la presión no va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente entonces cuando yo tengo un líquido comprimido, yo lo comienzo a calentar hasta que en este Llegar punto al líquido saturado. ya tengo un líquido saturado. Ahora, como yo te dije, no, mira, la temperatura no varía, ¿ya? Es decir, yo aquí le puedo seguir transfiriendo calor, sin embargo, o sea, la mezcla saturada del líquido, porque mira, porque yo voy acá, ¿y qué voy a tener yo acá? Voy a tener vapor saturado. Saturado. Entonces, date cuenta que esta región, entre líquido saturado y vapor saturado, la temperatura es constante, está a 100 grados. Y justamente Ya. eso que yo te expliqué. Como estamos en un cambio de fase entre líquido a vapor, no hay una variación de temperatura, no hay transferencia de calor. Eso es lo que pasa, ¿ya? Eso es No lo hay que... una variación de temperatura. Por ejemplo, digamos que yo tenga que buscar, me pidan hallar algo más avanzado, ¿no? En este caso, digamos, la calidad. Un dato que está en las tablas de dinámica, ¿no? Ahí, ¿qué sería recomendable usar? ¿La temperatura o la presión? Depende qué te estén dando, ¿ya? Ya. Porque si te dan la temperatura, con la temperatura tú buscas la presión, pero si te dan la presión tú también puedes buscar la temperatura. Oh, ya, ok. Entonces, depende el dato que te estén dando, tú puedes ir directamente, ¿ya? Ok. Ahora, como te dije, bueno, justamente entre la fase 2 y 3 no hay transferencia de calor, bueno, 2 y 4 no hay transferencia de calor, ya, y eso es una mezcla saturada de líquido saturado y vapor saturado, es decir, una mezcla húmeda. Y una vez que yo ya paso justamente ese umbral energético, que yo le sigo agregando energía, ya obviamente mi mezcla va a comenzar a Ah, evaporarse. ya llegó. Ya va. Y eso se Dame un denomina, ratito.
En un ratito sale.